En Hollywood no todos son efectos especiales increíbles y presupuestos súper elevados. A veces el trabajo pues no sale como a uno le gustaría o simplemente el presupuesto pues no da para mucho más. Así que hoy vamos a hacer un top 7 de los peores efectos especiales en películas grandes, en películas con un presupuesto ya bastante elevado, que fueron bastante exitosas dentro de lo que viene a ser la industria de Hollywood. Y ya os avanzo que los dos primeros efectos especiales se han convertido básicamente en memes dentro de lo que viene a ser la cultura de internet debido a los malos efectos especiales que son para la película que realmente era. Así que vamos a ello. Y vamos a empezar por el número 7, que es la Liga de la Justicia de 2017, dirigida por Joss Whedon, pero que empezó Zack Snyder. Y sobre todo lo más importante aquí es la cara de Henry Cavill, el actor que interpreta a Superman. Y es que si lo veis durante un rato, sí que es verdad que se hace extraño los movimientos de cara que tiene, sobre todo la textura de la piel que presenta este personaje, este actor en este caso. Y cuando se estrenó la película hubo bastantes dudas, ya que no se sabía exactamente si se había tratado de alguna manera en postproducción lo que viene a ser la piel del personaje, y más tarde se confirmó de que sí que se había tratado la imagen en postproducción y que se le había eliminado el mostacho. Y es que en ese momento Henry Cavill estaba rodando otra película donde se le necesitaba el mostacho, y para hacer ciertas tomas en la Liga de la Justicia, otros reshoots que se llaman, volver a grabar algunas escenas, le tuvieron que eliminar el mostacho en vez de pues crear por ejemplo un maquillaje prostético como se han hecho algunas veces, o simplemente mejorar con inteligencia artificial este fallo, por decirlo así, de continuidad. Aún así es bastante divertido. Zack Snyder estrenó unos años más tarde su versión de la Liga de la Justicia y se podía notar muchísimo más el trabajo hecho en lo que viene a ser la cara de Henry Cavill. En el número 6 tenemos Mortal Kombat, y sí, es verdad, en 2021 se estrenó la película, o se ha estrenado la película de Mortal Kombat, pero en 1997 se estrenó Mortal Kombat Annihilation, una de las primeras películas basadas en el videojuego. Y sí que es verdad, era 1997, pero aún así la gran mayoría de efectos especiales están fatal hechos. El videojuego es más realista, yo creo, que la propia película. Y si lo ponemos en perspectiva, tampoco es tan lejos 1997, ya que 20 años antes, en 1977, se había estrenado Star Wars con unos efectos especiales mucho mejores que los de Mortal Kombat, y 20 años antes. Incluso sin ir tan lejos, unos 5 años antes de este estreno de Mortal Kombat se estrenó Jurassic Park, donde literalmente la mitad de la película son dinosaurios hechos con efectos especiales. Sí que es verdad que en ese sentido Jurassic Park innovó muchísimo con el uso de animatronics, si no me equivoco, que eran un estilo maqueta animada que se usó en set, entonces muchos de ellos por eso eran tan realistas, porque al final eran maquetas animadas. Aún así, eran 5 años antes de Mortal Kombat y Jurassic Park ya estaba inventando nuevos métodos para mejorar estos efectos especiales. En el número 5 tenemos Air Force One, y más concretamente la escena del accidente del avión. Y es que no nos vamos del año, seguimos en 1997, Harrison Ford protagoniza esta película que se llama Air Force One, y en general las escenas de efectos especiales, bueno, mejor verlo por uno mismo porque no hay mucho a comentar. Como veis, los efectos especiales son bastante simples. Hay que tener en cuenta que esta película tuvo 85 millones de dólares de presupuesto, que no es poco, y si una de las escenas más importantes, o lo que viene a ser el clímax de la película, tiene estos efectos especiales, es mejor no saber el resto de la película. Y es muy interesante saber que ese mismo año se estrenó Titanic, una película en que el agua también forma parte de estos efectos especiales. Al igual que el accidente pasa en el agua, Titanic también pasa en el agua el accidente. En el número 4 tenemos Die Another Day, una película de James Bond estrenada en 2002 y protagonizada por Pierce Brosnan. La película en general sí que tiene un toque principios de los años 2000, con ese CGI, esas imágenes generadas por ordenador muy simples y bastante básicas, pero hay una escena en particular que para una película con tantísimo presupuesto, más concretamente 140 millones, es una escena que yo no sé quién le dio luz verde a eso, pero simplemente es mejor verlo. El hecho de que esté surfeando un tsunami, eso ya es otro tema aparte, da para 5 vídeos más, pero la manera en la que está
hecha, la manera en la que está animada sobre todo es muy falso. Da esa sensación de videojuego que tira muy hacia atrás cuando estás viendo una película, sobre todo de acción, y pasa a ser un tema un poquito más divertido que otra cosa. Esperemos que la película que se estrena este año no tenga estos efectos especiales. Y entramos en el podium. El número 3 es para Baywatch o Los Vigilantes de la Playa, y una escena muy concreto que es fuego en el agua. Y no el hecho de que haya fuego en el agua, sino la manera en la que está animada, los efectos especiales que se pusieron para el fuego en sí. La escena en general tiene este estilo Hollywood que es demasiado heroico, demasiado todo perfecto, pero es que además los efectos especiales, el CGI usado para crear el fuego es muy malo, tiene una resolución muy baja, parece que la película esté grabada en 4K y luego la resolución del fuego esté en 720p. Y es que esta película tuvo 70 millones de presupuesto y se estrenó en 2017, es decir, un año en que el trabajo de postproducción, lo que viene a ser los efectos especiales, no son tan caros como lo eran hace 20 años. Y ahora sí, llegamos al número 2. La película es Crepúsculo y la escena en concreto es la del bebé CGI. Ya se ha hecho muy famosa esta escena, ya que es una escena o una parte de la película bastante dramática, bastante importante para lo que viene a ser la historia. Y llegan y presentan a un bebé hecho con CGI que parece también extraído de un videojuego. Y es curioso porque hay muchísimas películas que utilizan bebés, y ya no solo bebés de verdad, sino maniquís, los cuales luego animan la cara, o existen muchísimos métodos para poder usar bebés en sets y para poder tener a estos bebés como actores. No hace falta que sea un bebé de verdad ni un juguete. Pero en esta película van por el camino de usar CGI y les sale absolutamente mal. Ya toda la película en general tiene algunas escenas donde los efectos especiales dejan bastante que desear, pero esta en concreto rompe muchísimo el clímax de la escena y rompe muchísimo con lo que viene a ser la trama en general. Además, también debemos tener en cuenta que fue una saga muy grande con muchísimo presupuesto en general. Esta película en concreto tuvo alrededor de 120 millones, pero la saga en general tuvo muchísimo presupuesto y fue muy exitosa, tuvo muchísima audiencia. Entonces es extraño que se diera luz verde y que se aceptara y se aprobara este tipo de CGI. Y ahora sí, en el número 1, obviamente la película de The Mummy Returns o El Retorno de la Momia, y más concretamente el personaje de Dwayne Johnson como el rey de los escorpiones. Y es que literalmente parece un videojuego de la PlayStation 2, de lo mal hecho que está. Sí que es verdad que ya tiene unos años esta película, aún así, lo que os he comentado antes, hay películas más antiguas que tienen unos efectos especiales que les dan 10.000 vueltas. Además, no ayuda para nada el tipo de plano que se usa, ya que se va cambiando entre planos medios, luego pasan a primeros planos que acentúan mucho los detalles tan mal hechos del CGI en esta escena. No me quiero imaginar estar en el cine y ver esta película sin saber lo que va a pasar y que aparezca ese personaje, porque debe romper por completo la trama y la tensión que debe haber en esa escena. Así que esta ha sido la lista de los 7 peores CGIs en películas de Hollywood. Espero que os haya gustado. Os voy a dejar por aquí un vídeo que seguro que os interesa y os voy a dejar aquí mi canal por si os interesa algún otro vídeo que haya subido. No olvidéis en suscribiros, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.